Este mensaje se titula Preparándonos para una guerra milagrosa bíblica. Fue predicado el día 5 de septiembre del año 2021 por el hermano Deva Govender. Dear saints, I greet you all in the precious name of Jesus Christ, both Preciosos santos, los saludo a todos ustedes en el nombre del Señor Jesucristo, locally and abroad. aquellos que están aquí en este lugar localmente y alrededor del mundo. We thank the Lord we have another opportunity to be in God's presence. Le damos gracias al Señor por darnos otra oportunidad de poder estar en la presencia de Dios. Let's bow for a word of prayer. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Heavenly Father, we want to thank you this morning, dear God, to give us this opportunity once again. Padre Celestial, te estamos agradecidos esta mañana por darnos una vez más la oportunidad Lord, that we can be able to look to Thee, my God, para que podamos voltear a verte a ti, Señor. knowing, Lord, that You've been faithful through time, my God. I pray, Lord, Y sabemos que tú has permanecido fiel a través del tiempo. for all your saints gathered, Lord, both locally here and abroad, my Father. Te pido por todos esos santos que se han reunido el día de hoy, aquí en este lugar y alrededor del mundo. Minister unto them, my God. Lord, I pray for those that are on the beds of affliction. Que te pido que tú les ministres, Señor, y también te pido por aquellos en una cama de aflicción. You see many of them, dear God, Lord, that are afflicted. I pray that you'll minister to them, my Father. Tú has visto a todos aquellos que están siendo afligidos y yo te pido, Señor, que tú los ministres. Touch their bodies, my God. Grant to them strength to be able to rise, and you're Dale fuerza a sus cuerpos, tócalos, Señor, dales fuerza para levantarse. the God that we look to, my Father, for healing, my God. Que ellos puedan darse cuenta que tú eres el Dios al cual nosotros vamos para pedir sanidad. I pray, Lord, even for those that, Lord, need a special touch this morning, Aún te pido por aquellos que necesiten un toque especial esta mañana. that you will raise them up, and Father, I pray that you'll minister to them. We Te pido que tú los levantes y les ministres también a ellos. pray for your precious word, that you will take this mind, Lord. Let something be said that will Oramos por tu preciosa palabra, Señor, y te pido que tomes esta mente para que algo pueda ser dicho, be beneficial to your children living at this hour, my God. que pueda ser beneficioso para tus hijos viviendo en esta hora. You are the only one that is able to paint a picture, Lord. Tú eres el único que puedes pintar la We fotografía depend upon Thee this morning. y dependemos de ti esta In mañana. the name of Jesus Christ we pray. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amen and amen. Amén y amén. Amen. Brothers and sisters, we are thankful to the Lord once again Hermanos y hermanas, estamos agradecidos una vez más con el Señor, that we can be able to look to the Lord porque podemos voltear a mirar a nuestro Señor in these very times that we live in. durante estos tiempos difíciles en los que vivimos. And we have a message this morning. We're entitling it, Ahora tenemos un mensaje esta mañana y lo hemos titulado Preparing for a Biblical Middle East War. Preparándonos para una guerra milagrosa bíblica. Preparing for a Biblical Middle East War. Preparándonos para una guerra milagrosa bíblica. Now, my brothers and sisters, as we look at this subject, it doesn't mean that this is going to take place tomorrow or next week. Ahora estamos mirando este título, pero eso no significa que esto va a suceder en una semana o en un mes. But brothers and sisters, we are thankful to God as we look upon the religious mankind. My brothers and Y estamos agradecidos con el Señor porque podemos ver a la humanidad. sisters, they all have a mixed picture Todos ellos tienen una fotografía que se ha mezclado of what is in the Word of God. de las cosas que se encuentran en la palabra de Dios. My brothers and sisters, there are so much of things being propagated at this moment Y hay tantas cosas que están siendo propagadas en este momento that to keep a sane mind, you need to be able to have an understanding y para que usted pueda tener mantener una mente sana, usted necesita poder tener un entendimiento and a revelation in the scriptures of where we are in time, y una revelación acerca de las Escrituras, en donde nos encontramos en el tiempo and how we are moving forward
y cómo estamos avanzando hacia adelante. There are individuals that believe that, the Armageddon is going to take place shortly. Hay individuos que creen que Armagedón va a suceder muy pronto. There are others, brothers and sisters, that Ezekiel 38 and 39 are going to take place. We know Hay otros que están diciendo que Ezequiel 38 y 39 va a suceder. that from the scripture there is going to be a war before. Y sabemos a través de las escrituras que tiene que venir una guerra primeramente, Ezekiel 38 and 39, as it's related in the scriptures. antes de que suceda Ezequiel 38 y 39, así como se nos ha dicho en las escrituras. We are thankful this morning that we can be able to see world conditions Y estamos agradecidos en esta mañana porque podemos ver las condiciones que hay en el mundo and see our time is progressing to y podemos ver cómo el tiempo ha avanzado where we are this morning. y en dónde nos encontramos esta mañana. Now we're going to turn in the book of Joshua before we go to Isaiah 63. Ahora quiero que vayamos al libro de Josué antes de que vayamos al libro de Isaías, allí en el capítulo 63. Just to paint the condition. Solo para mostrarles un poco la condición. Joshua chapter 2 Josué capítulo 2, and verses 8. ahí en el versículo 8. This is as Joshua sent the spies to go to Jericho, Aquí estaba Josué, él había enviado a los espías para que fueran a Jericó. and they happened to come to this Gentile woman. Her name was Rahab. Ellos encontraron a esta mujer gentil, ella se llamaba Rahab. And my brothers and sisters, we see how she looked upon what was going on at that time. Y ella pudo ver lo que estaba sucediendo en aquel tiempo. Joshua chapter 2 and verses 9. Josué capítulo 2 versículo 9. Verses 8 says, and before they En sí el versículo 8, vamos a comenzar en el 8. were laid down, she came up unto them upon the roof. Antes de que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, And she said unto the men, I know that the Lord had given you the land, sé que Jehová os ha dado esta tierra, and that your terror is fallen upon us, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, and that all the inhabitants of the land faint because of you. y todos los moradores del país, en inglés dice de la tierra, ya han desmayado por causa de vosotros. For we have heard how the Lord dried up the waters of the Red Sea for you, Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar rojo delante de vosotros, cuando salisteis de Egipto. when you came out of Egypt, and what ye did unto the two kings of the Amorites, Y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos, that were on the other side of Jordan, que estaban al otro lado del Jordán, Sihon and Og, a Sehón y a Og, whom ye utterly destroyed. a los cuales habéis destruido. My brothers and sisters, from this picture we see, it wasn't just how God provided manna for the children of Israel or the quails. Ahora, en esta fotografía podemos ver cómo es que Dios no simplemente él había traído ese maná para los hijos de Israel y esas codornices, But there were some predominant miraculous happenings that astounded the people of that time. pero aquí había otros milagros bastante grandes que habían asombrado a las personas de aquellas tierras, To make them realize the God of the nation of Israel. eso los hizo notar al Dios del pueblo de Israel. And as soon as we heard these things, our hearts did melt, neither did there remain any more courage in any man because of you. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. For the Lord your God, He is God in heaven above Porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos and in earth beneath. y abajo en la tierra. And my brothers and sisters, we see the point there that she recognized Podemos ver cuál es el punto principal aquí. Ella pudo ser capaz de reconocer that the God that these two spies served que el Dios al cual estos dos espías servían was the true God. era el verdadero Dios. Our society, brothers and sisters, has basically
moved away from knowing the God Ahora la sociedad hoy en día básicamente ha sido removida completamente de conocer a ese Dios that children of God serve. al cual sirven los hijos de Israel. And we see, brothers and sisters, man is occupied with so much of things Podemos ver cómo los hombres están ocupados con tantas cosas that they have now gone to sleep, que lo que han hecho es que se han echado a dormir. and there has to be an awakening taking place Y tiene que haber un despertar que tiene que suceder. on the face of this earth. And Tiene que venir eso sobre la faz de la tierra. we know there are many things that are taking place, brothers and sisters. Ahora sabemos, hermanos, que muchas cosas están sucediendo. And some of the situations, brothers and sisters, you don't want to talk about, and you just Y hay muchas situaciones que están pasando. Quizás creo que usted sabe de lo que estoy hablando. going to pray that God will have His way with children of God. Y nosotros solo oramos para que la voluntad de Dios se cumpla en sus hijos. So now, as we see preparing for a biblical Middle East war, Entonces este título, preparándonos para una guerra milagrosa bíblica, we see, brothers and sisters, that Brother Jackson in 1998 aquí sabemos que el hermano Jackson en 1998, as he was talking on the countdown is on, él cuando estaba hablando acerca de la cuenta regresiva, he said these words: él dijo estas palabras: the world today el mundo hoy is not aware that there is a war getting ready to break out in the Middle East. no sabe que hay una guerra que se está preparando para comenzar o explotar allá en el Medio Oriente, And it will be a Bible war. y va a ser una guerra bíblica. It will be won in a way that will shock most of the inhabitants of this planet. Esa guerra va a ser ganada de una manera que va a sorprender bastante a los habitantes de este planeta. It will shake nations. Eso va a sacudir naciones, It will totally shake political systems, también va a sacudir completamente a sistemas políticos, because the world of politics does not know, porque el mundo de la política no sabe and they're not even trying to understand y ni siquiera están tratando de entender what is written in the Bible lo que ya ha sido escrito en la Biblia o lo que está escrito en la Biblia. that will absolutely come to pass. Esto sin duda alguna va a suceder. They are sound asleep spiritually. Ellos están dormidos espiritualmente, dormidos profundamente. They are busy putting together their political agendas, Ellos están ocupados tratando de arreglar sus agendas políticas, trying to make this fit here tratando de que esto encaje aquí and something else over there, y que algo más encaje por allá. trying to make their plan supersede the plan of God. Ellos están tratando de hacer que sus planes estén por encima de los planes de Dios. That is why they're all getting together the way they are. Por eso es que ellos se han juntado de la manera que lo han hecho. Now, my brothers and sisters, I don't read that because that's scripture, but we have to realize that it was Brother Jackson that God gave a dream to. Ahora, hermanos, quizás esto no lo leí anteriormente por esa escritura, pero tenemos que darnos cuenta que el hermano Jackson sabía algo. That we're able to put certain scriptures together that was forgotten by religious mankind. Él, a través de Dios le permitió poner ciertas escrituras, juntarlas, y aún así el mundo religioso ni siquiera, ellos se han olvidado completamente de estas escrituras. To show that there would be a war before Ezekiel 38 and 39. Y eso nos iba a mostrar que iba a haber una guerra de Ezequiel 38 y 39. And we know that, brothers and sisters, for a long time, the Brother Jackson never spoke about a war prior to Ezekiel 38 and 39. Ahora sabemos que el hermano Jackson nunca mencionó una guerra que iba a venir antes de Ezequiel 38 y 39. But God, no doubt, wanted to break more ground and add Él no lo mencionó por mucho tiempo, pero sabemos que Dios quería traer más more cosas, scripture. quería traer más escrituras. And we are thankful to the Lord that we now are the ones
that are looking at this that is about to come to pass. Y le damos gracias al Señor porque ahora nosotros sabemos qué es lo que va a suceder aquí. And we thank the Lord that God could have used a man like that. Y también le damos gracias al Señor porque Él pudo usar a un hombre como ese. Now, my brothers and sisters, we know in front of us, Ahora sabemos, hermanos, que enfrente de nosotros, in the Middle East, allá en el Medio Oriente, and with all of these scriptures here, brothers and sisters, y con todas estas escrituras aquí, that you can go to and read in time, usted puede irlas a leer con calma. that when this war breaks out, Ellas nos dicen que cuando esta guerra comience, it's just not going to be an ordinary war. It's going to be a Bible-orientated war. no solamente va a ser una guerra normal y común, sino que va a ser una guerra bíblica, Because it's a scriptural war. porque es una guerra basada en las escrituras. And we know, brothers and sisters, there's an order, more or less, of how this is going to come about. Ahora sabemos cuál es el orden, más o menos, de cómo esto va a suceder. But brothers and sisters, that's in front of us. If we are alive, we'll see it happen. Y esto que está enfrente de nosotros, si aún estamos vivos, vamos a ver las cosas que van a pasar In the days in front of us. en estos días más adelante. Now, my brothers and sisters, as we've been talking, Ahora hemos estado hablando, hermanos, we see, brothers and sisters, the kings of the East, de esos reyes del este, the president of China. ese presidente de China. Brothers and sisters, this week and the weeks past, as we talked about, Y esta semana y las semanas anteriores, y ya habíamos hablado un poco de esto, they are preparing, brothers and sisters, the scene that will set the stage for the kings of the East. ellos están preparando esa escena que va a crear ese escenario That will come in the battle of Armageddon. That's que se va a presentar durante la guerra de Armagedón. way in the latter part of Daniel's 70th week towards the close. Y eso va a suceder ya casi al final de esa 70 semana de Daniel. Closing of that 70th week. Eso ya va a cerrar esa semana de Daniel. Now, my brothers and sisters, we know that we're not going to be here. Ahora sabemos que nosotros no vamos a estar But aquí, nevertheless, brothers and sisters, we have to watch the world conditions as they come to the fore. pero debemos de ser capaces de ver las condiciones que se están desarrollando conforme eso se acerca más y más. That's why Brother Jackson said that the political systems as well as the religious mankind Por eso dijo el hermano Jackson que el sistema político y el mundo religioso are asleep. están dormidos. And my brothers and sisters, people are not interested anymore, brothers and sisters, to set the scriptures. Y las personas ya no más están interesadas en buscar las escrituras. But I'm told in the Word of God that Daniel, my brothers and sisters, Pero a mí la palabra de Dios me dice que ahí Daniel is set his face to seek the Lord. dice que él decidió volver su rostro, buscar al Señor, Concerning what Jeremiah and Isaiah spoke about. investigar de qué cosas había hablado Jeremías, el profeta Jeremías. And it's because of that concern inside of his heart Y es porque allí había una preocupación dentro de su corazón, that God was able to give him and break more ground concerning the Word of God. Él quería que Dios le abriese las escrituras aún más, que le diese más tierra de entendimiento para que él pudiese entender He más. didn't just accept what was written in the past. Él no solamente aceptó lo que había sido escrito en el pasado, Brothers, he looked to the Lord sino que él buscó al Señor so that God can paint a picture more clearly para que Dios pudiese mostrarle una fotografía más clara for the hour that he was living in. para esa hora en la que él estaba viviendo. So we see, brothers and sisters, because of that, God gave him also a timepiece. Y porque él hizo eso, Dios le dio también una pieza del tiempo. For his day and his time. Él le mostró algo que iba a suceder en su tiempo, en su día. And when the time that Cyrus was to come to, brothers and sisters, Babylon, Y cuando el tiempo había llegado, que Ciro iba a llegar allí a Babilonia, Daniel knew exactly because he read in the scriptures Daniel ya lo sabía exactamente de qué se trataba,
porque él había leído en las escrituras. that man's name Cyrus. Él había leído el nombre de ese hombre, que era Ciro. We spoke about that last week. So now we see, brothers and sisters, Y hablamos de esto la semana pasada. how the kings of the East are getting ready, brothers and sisters, this president of China. Y podemos ver cómo estos reyes del este se están preparando, especialmente este presidente aquí de China. And we see, brothers and sisters, that he has mandated, brothers and sisters, that this territory, the South China Sea, Ahora él ha ordenado que ese territorio aquí está marcado con líneas. Él lo ha nombrado el mar, el mar sur de la China. that there would be regulations of ships passing through. Y él ha impuesto regulaciones cada vez que los barcos pasen por ahí. All of these little nations all around here, China, Y todas estas pequeñas naciones alrededor aquí de China, sooner or later are going to come under that communistic flag. tarde o temprano van a agregarse, van a juntarse bajo esa bandera comunista de China. And my brothers and sisters, that is why we see what's happening in Afghanistan. So these are Y con lo que hemos visto que ha sucedido, que está sucediendo ahí en Afganistán, important things. Not that you todas estas son cosas importantes. have to read about it continuously, Y no me refiero a que usted tiene que estar leyendo constantemente acerca de esto, but it paints the picture. pero esto nos está pintando una fotografía. Now this morning in Isaiah 63:1, Ahora esta mañana, si podemos leer de Isaías 63:1, we're living that scene of the kings of the East, and we're estamos comenzando a ver, estamos viviendo esa escena de los reyes del este. coming to a war that is in front of us. Eso se está preparando para una guerra que está a punto de suceder enfrente de nosotros. We see in Isaiah 63:1, this is a prophecy of our day and our time. Ahí en Isaías 63:1, esta es una profecía para nuestro día y para nuestro tiempo. It says, who is this that cometh from Edom? Dice, ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra? Brothers, you ask anyone today Hermanos, si usted le pregunta a alguien hoy, where Edom is, they may not know. ¿dónde se encuentra Edom? Quizás ellos no And sepan. my brothers and sisters, we are not looking at maps continuously, but nonetheless, Y nosotros no nos la pasamos mirando a los mapas constantemente, when we see that this is a prophetic scripture, pero aún así sabemos que esta es una escritura profética. we need to at least take a little time and look at these scriptures. Entonces debemos de por lo menos tomar un poco de tiempo y mirar a las escrituras. What is this place, Edom, of Tenemos que preguntarnos, bueno, ¿cuál es este lugar? Edom, Bosra? Edom de Bosra. This that is glorious is his apparel. This that is glorious in his apparel, Dice, con vestidos rojos, este hermoso en su vestido, traveling in the greatness of his strength. que marcha en la grandeza de su poder. I that speak in righteousness, mighty to save. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Remember that name Bosra Acuérdese de ese nombre, Bosra and Edom. y Edom. Here we see the map, brothers and sisters, of the Middle East. There is Jerusalem, Aquí tenemos un mapa del Medio Oriente, ahí se encuentra Jerusalén, and this is present-day Jordan. y aquí se encuentra lo que el día de hoy es Jordán. There is where Edom is known. This is Aquí es donde se encuentra Edom. the son of Jacob. Ese fue un hijo de Jacob, o Jacobo. Brothers and sisters, No, perdón, Jacob, un hijo de Jacob. and we know that, brothers and sisters, that in that hour of time, his children and all made their dwelling places in this area. Sabemos que durante aquel tiempo todos esos hijos habían habitado en estos lugares. Este era sí, el lugar donde ellos decidieron asentarse. But we see Bosra is right here. At Y aquí podemos ver que se encuentra Bosra. that hour of time, brothers and sisters, Bosra was the capital.
Y durante aquel tiempo Bosra era la capital brothers and sisters, of this area and place. de esta área y de aquel lugar en aquel tiempo. And so, even today, present day, Jordan, they retain that name Basra. Aún en este día presente, ese país de Jordán, ellos aún tienen un lugar llamado Bosra. So, brothers and sisters, that scripture says that the Lord was coming from Basra Y la escritura aquí nos dice que el Señor venía desde Bosra with that garments. con esas vestiduras, This is, con esas vestimentas rojas. brothers and sisters, that mountaintop where Basra is. Aquí se encuentra esta parte alta de ese monte donde se encuentra Bosra. Brothers and sisters, and it is the capital of that area. Y aquí este lugar es la capital de aquella área. It is an area, brothers and sisters, where it will be difficult for anyone to come and really fight a battle and destroy the people, because Este es un lugar, un área difícil donde algún ejército pudiese venir y pelear una batalla, you would be destroyed before you come up there. porque usted sería destruido si llevase un ejército allí antes de que pudiese llegar a la parte más alta. And so, brothers and sisters, but the Lord himself, his anointing, Pero aquí dice que el Señor mismo ha ungido, was going to come from this area. el Señor con su unción va a venir desde esta área. And my brothers and sisters, the question is asked, wherefore art thou red in thine apparel, and thy garments like him that treadeth in the winepress? Versículo 2. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como el que ha pisado el lagar? Brothers and sisters, this is a dialogue going on between the Spirit of God and we see the Este es un diálogo que está sucediendo ahí con el Espíritu de Dios. question is being asked, wherefore art thou red? Y la pregunta es, ¿por qué es rojo tu vestido? Now, my brothers and sisters, we have to be able to look at conditions to see Ahora, hermanos, debemos de ser capaces de poder ver las condiciones que existen hoy y darnos cuenta o ver when is this going to take place. cuándo es que esto va a suceder. There are things in the Word of God that if we would search, God by His Spirit will Hay cosas allí en la palabra de Dios que si nosotros buscamos Dios a través de su Espíritu, paint the picture more beautifully Él va a venir a pintarnos esa fotografía aún más hermosa. and give us the details. Y Él nos va a dar los detalles. My brothers and sisters, we know that this is not for your salvation, Sabemos que estas cosas, hermanos, no son para su salvación. but this is, as Jesus said, when you see these things, Pero esto es como Jesús dijo, cuando veáis estas cosas, lift up your heads, levantad vuestras cabezas, for your redemption draweth nigh. porque su redención está cerca. Brothers and sisters, as we see conditions take place, Y hermanos, conforme vemos que más y más cosas suceden, it makes us realize that we also have to prepare ourselves eso nos da a entender a nosotros que también debemos de prepararnos for the events that are in front of us. para esos eventos que están enfrente de nosotros. Now, my brothers and sisters, we realize that there are soldiers in Iraq, Sabemos que allí hay soldados de Irak, brothers and sisters, and in the Middle East, and we know that there's now a policy y allá en el Medio Oriente sabemos que ahora hay un mandato o una póliza, perdón, brothers and sisters, that most of the soldiers are going back home. se ha dicho que la mayoría de los soldados están regresando a casa. And we see, is this important in the scriptures? Ahora tenemos que entender, ¿esto es algo importante de acuerdo a las escrituras? Brothers and sisters, we see this graph. Aquí tenemos una gráfica. U.S. troops in Iraq since the start of the conflict in 2003. Dice, número de tropas estadounidenses en Irak desde que comenzó el conflicto en el año 2003. Brothers and sisters, when the conflict started off, we know, brothers and sisters, what took place. Hermanos, sabemos que cuando ese conflicto comenzó, ya sabemos qué fue lo que sucedió. There was approximately 150,000 soldiers. Allí había aproximadamente 150,000 soldados. And at peak times,
maybe it went up to 157,000 y durante los tiempos más ocupados había hasta 157,000 soldados. 800 at the peak time. But brothers and sisters, we see as time progressed on, Y podemos ver conforme el tiempo avanzó, there was an exit of soldiers. 2010, it dropped to hubo un éxodo de soldados, fueron removidos de ahí bajó ese número considerablemente en el 2010. almost 40,000. Solamente habían quedado ahí como 40,000. And then we come to 2015, Y luego llegamos al año 2015. we see there was approximately just maybe 3,000 or 5,000. Sabemos que allí ellos habían dejado 3,000 o 5,000 soldados. And as time gone on, brothers and sisters, now this is 2020. Y ahora conforme el tiempo avanzó, aquí estamos ya en el 2020 en la We know, gráfica. brothers, and now this is 2021. Sabemos que ahora estamos en el 2021. There's approximately about 1,500 to 2,000 soldiers. Y ahí quedaron como 2,000, 2,500 soldados. And it has been now said that by the end of this year, Y ellos ya dijeron que al final de este año, brothers and sisters, President Biden has wanted all the soldiers to be removed. el presidente Biden quiere que todos los soldados sean removidos de ahí. Brothers, in combat facilities there in Iraq and the Middle East, Que sean removidos de esas áreas o de esos edificios de combate que se encuentran allá en Irak y en el Medio Oriente. that lets us know there will be basically no combat soldiers Eso nos hace saber que en esa área no va a haber ni un solo soldado de combate in the Middle East. allá en el Medio Oriente. Now, my brothers and sisters, from this graph we can see how Scripture is fulfilled to the T. Y a través de esta gráfica podemos darnos cuenta y ver cómo es que las escrituras son cumplidas así tan exactamente. And how it will show us where we are in time. Y esto nos mostraría en qué tiempo estamos. And my brothers and sisters, we know that we are that generation. The brothers and sisters that are living today. Ahora nosotros sabemos que somos nosotros esa generación que está viviendo hoy. When Israel became a nation, my brothers and sisters, in 1948, Cuando Israel se convirtió en una nación en 1948, to brothers and sisters, 2027, 2028, hasta el año 2027, 2028, we know that is approximately 70 years. sabemos que ahí son aproximadamente 70 años. That is a scriptural generation, and if you have to live longer than 70 years, and Esa es una generación conforme a la Biblia. Y si usted termina viviendo más de 70 años, you've got strength, it will probably go up to 20, I would say 80 years. So entonces eso le da a usted un poco más de vida, de años para vivir. Usted puede vivir bien, más o menos como hasta los 80 años. we know we are progressing in time, brothers and sisters, Y sabemos que estamos avanzando en el tiempo. and we have a short to a decade in time Y tenemos ya menos de una década de tiempo, where God will fulfill basically all these scriptures. And donde Dios va a cumplir básicamente todas estas escrituras. once again, I have to say, there is no one in, brothers and sisters, the bride of Christ, Y una vez más les digo, no hay nadie en la novia de Jesucristo that I would say are walking wisely with God. The Bible says que haya que esté caminando de una manera sabia con el Señor. La Biblia nos dice que los sabios, I shall understand, will los entendidos entenderán. ever go about trying to fix a month or a day or a year or a date. Brothers and sisters, that is not what is necessary. Y hay muchos que están tratando de arreglar ese problema, que les falta un día, un mes, un año. Y eso no es lo que las escrituras nos dicen. This time, but that doesn't leave a child of God, a wise virgin, to be a searcher of the scriptures. Y eso no está haciendo que los hijos de Dios se conviertan en una novia prudente,
que conozca realmente las as escrituras, Daniel was, as the disciples así como lo hizo Daniel was. o como lo hicieron los discípulos. Brothers and sisters, there were no disciples left in Jerusalem when I would say Titus destroyed Jerusalem. Hermanos, no había ningún discípulo ahí en la ciudad cuando Tito vino a destruir ese lugar. Why? Because they obeyed ¿Por qué? Porque ellos obedecieron what Jesus said, that my brothers, las cosas que Jesús había dicho. don't come down when you see the soldiers, flee to the mountaintop. Él les dijo, cuando veáis esos soldados, huyan de ese lugar. Brothers, they were searching the scriptures, and Ellos habían estado escudriñando las escrituras. we in this hour are a wise people Y nosotros en esta hora somos un pueblo sabio, searching the scriptures que estamos buscando las escrituras, escudriñándolas, to see what's in the word of God. para darnos cuenta qué cosas están ahí en la palabra de Dios. We are not date setters in any wise, and I pray that No somos unos siervos tontos de ninguna manera. people will understand Y yo oro para que las personas entiendan esto. that, brothers and sisters, we are just wanting to be wise children of God, Nosotros simplemente queremos ser hijos de Dios sabios living at this hour of time. mientras estamos viviendo en este tiempo. Well, brothers and sisters, because we can understand what the scriptures say, ¿Por qué? Porque hemos sido capaces de entender lo que la palabra de Dios nos dice. it makes us want to prepare ourselves, Y Él quiere que nosotros nos preparemos. wants us to portray more of the characteristics of God. Él quiere que despleguemos, mostremos más esas características de Dios Virtues of God, y esas virtudes de Dios, that we can be a people prepared for the coming of Jesus Christ. para que seamos un pueblo preparado para la venida de Jesucristo. Brothers and sisters, down through time, as a young student of the scriptures, Y a través del tiempo, siendo un estudiante joven de las Escrituras, I know how many people set dates down yo sé de cuántas personas que han dado fechas through time. It was a través de todo este tiempo. in the 80s. I would say in 1970 they set dates, in 73, Ellos dieron, yo supe de personas que dijeron fechas en los años 70 y lo dijeron algo va a suceder en el in 73 82, brothers and y sisters. luego lo movieron al 82, 1982. I can give you all the dates, Y yo puedo darle a usted todos esos días y fechas que ellos dieron. and I will say, brothers and sisters, wise children of God will not set dates at this hour of time, but Pero yo tengo que decirle, los verdaderos hijos de Dios sabios no se van a enfocar en dar una fecha exacta. that does not mean you cannot go in the scriptures Pero eso no significa que usted no pueda entrar ahí a las escrituras and look wisely where you are living for your day and your time. y ver lo que está sucediendo de una manera sabia, entender cuál es el tiempo en el que usted está viviendo. Now, brothers and sisters, with that said, we are looking a little further into the scriptures. Ahora, habiendo dicho eso, vamos a entrar un poco más adentro en las escrituras. How do we know that the world is preparing unknowingly for a biblical war? ¿Cómo es que nosotros sabemos que aún el mundo se está preparando sin saberlo para ciertos eventos bíblicos? Brothers and sisters, we see as we live here in 2017, that brings us approximately to, at that time, 70 years since 1948. Ahora aquí, hermanos, teníamos el año 2017, pero ahora sabemos que desde el año 1948 that Israel became a nation. fue cuando Israel se convirtió en una nación. But we're now living in 2021, Y ahora que estamos aquí viviendo en el 2021, and my brothers and sisters, we have a short space of time for all of these events to be fulfilled. entonces tenemos solamente muy poco tiempo para cuando estos eventos comiencen a suceder. And my brothers and sisters, God knows exactly how, when, brothers and sisters, Ahora Dios sabe exactamente cómo y cuándo, one date, what month it will qué día, qué mes, take place. But cuando todo esto va a suceder. nonetheless, it gives us an excitement in our heart Pero con todo eso tenemos una emoción en nuestro corazón
when we see how conditions are working on the ground. Cuando podemos ver cómo las condiciones se están moviendo alrededor del mundo. Brothers and sisters, and we know that once these events take place, Y sabemos que una vez que estos eventos comiencen, there will be a seventh seal to be broken, ahí va a estar ese séptimo sello esperando ser roto. where God will give more information to the bride of Christ. Y sí, Dios le va a dar más información a la novia de Jesucristo. And my brothers and sisters, they will be better prepared as they close out this hour of time. Y ellos vamos a estar mejor preparados conforme el tiempo se acerque. Because by that time, brothers and sisters, the Jewish nation will be ready. That is Porque en aquel tiempo ya el pueblo judío va a estar listo. why God added Hosea 6:2. Y por eso es que leímos de ahí de Oseas 6:2. It wasn't just meant for Jewish people, brothers and sisters. It was meant for the bride of Christ. Y eso no solamente era para un pueblo judío, pero era más que nada para la novia de Jesucristo, So that they can see where they are living in time. para que ellos pudieran ver, se dieran cuenta en qué tiempo estaban viviendo, As these events transpire. conforme comiencen a suceder estos eventos. So we see the continuation of Isaiah 63. Y aquí tenemos la continuación de Isaías 63, 3. versículo Says, 3. I have trodden the winepress. I wanted to see the word alone. He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. I have trodden the winepress alone. He pisado yo solo el lagar. Brothers and sisters, we know that this scripture is portraying the scripture that talks about Jehovah Sabemos que esta escritura se está refiriendo al Señor Jehová. Sabaoth. He is the Lord of the armies of the world. Él es Jehová Sabaoth, que significa Jehová de los ejércitos. Brothers and sisters, he is the one, his anointing Es Él en esa forma, con esa unción. is what, brothers and sisters, Michael will come with. Miguel va a traer esa unción con Él. And so, brothers and sisters, it's the anointing of God. And God doesn't need Ahora, si eso va a ser la unción de Dios de esa manera, ahora Dios no necesita brothers and sisters, anybody to help him a nadie quien le ayude, to fight any war on the face of the earth. que pelee una guerra sobre la faz de la tierra. And therefore it says, I have trodden the winepress alone, Dice, he pisado yo solo el lagar, and of the people there was none y de los pueblos nadie había conmigo. with me. Brothers and sisters, from that chart, we'll show it again. Y con esa gráfica que les mostraré otra vez, In 2003, allí en el año there was 2003, approximately 170,000 or 60,000 soldiers allí había a 160,000 soldados aproximadamente in the Middle East. en el Medio Oriente. So you cannot believe at that time this scripture would be fulfilled. Entonces usted no podía creer que en aquel tiempo esta escritura iba a ser cumplida, Because the word of God says, I've trodden the winepress alone, porque aquí dice la palabra de Dios, he pisado yo solo el lagar, and there was none with me. y de los pueblos nadie había conmigo. For I will tread them in mine anger and trample them in my fury, Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, and that blood shall be sprinkled upon my garments, and y su sangre salpicó mis vestidos, I will stain all my garments. Brothers y manché todas mis ropas. and sisters, we don't like to see how, I would say, these scriptures are being portrayed, because A veces, hermanos, no queremos ver la manera en que las escrituras nos hablan, nos dan a entender algo, there's going to be much bloodshed. porque eso nos da a entender que va a haber mucho derramamiento de sangre, perdón. But nonetheless, we know God knows exactly how to bring these events about. Pero sin duda alguna sabemos que Dios sabe perfectamente cómo hacer que estos eventos sucedan. And my brothers and sisters, it's going to happen in our day, Y esto es algo que va a suceder durante nuestro día, just as other events are happening in our day. así como existen otros eventos que están sucediendo hoy en nuestro día. But we got to remember, Ahora tenemos que recordar, it says, I've trodden the winepress alone. dice, yo he pisado el lagar,
solo, yo solo. See, brothers and sisters, this couldn't have taken place in 2003 Ven, hermanos, esto no pudo haber sucedido en el 2003, because there was approximately 140,000 U.S. soldiers there. porque ahí se encontraban aproximadamente 140,000 soldados de los Estados Unidos, Neither in 2005, ni tampoco en el 2005 neither in 2010. o en el 2010, I would have to say neither in 2015, ni tampoco en el 2015, because there were still soldiers, brothers and sisters, that somehow they could say, well, it was because of us. porque allí había soldados que pudieron haber dicho, bueno, esto fue por causa de nosotros. But we're coming in 2021, and now America has changed its policy, Pero ahora que hemos entrado al 2021, América ha cambiado su política, its military policy. sus pólizas They militares. are no more going to be in a combat way. Ellos han dicho que no van a estar ahí de una manera listos para pelear, In the different nations of the world. o que no lo van a hacer en las diferentes naciones alrededor del mundo. That's the policy. Now you can read it, Google it, and you can read it. Esa es la póliza que ellos han creado ahora. Usted la puede buscar en el internet, puede leerlo acerca de eso, entrar al buscador Google y buscarla. And my brothers, they want to be about nation building. Ellos lo que quieren hacer ahora es construir naciones. They're individuals that are going to be whatever they are there. That's just going to be in a, I would say, instructive way to individuals. Ellos quieren estar ahí, poner ciertos individuos simplemente para que estén dando instrucciones para ayudar a otros lugares. That lets me know when the scripture says, brothers and sisters, I've trodden the winepress alone. Eso me da a mí entender que cuando dice la Biblia, he pisado yo solo el lagar, We have to see how scripture is fulfilled. entonces tenemos que poder ver cómo la escritura se está cumpliendo. So this could not have taken place, brothers and sisters, between 2003 and right up till 20, I would say 20, and as Y entonces esto no pudo haber pasado desde el año 2003 hasta el año 2020, we move into 2021, and the soldiers are making their exit. porque ahora que estamos en el 2021 ya sabemos que esos soldados han empezado a salir de ahí. So it says further, for the day of vengeance is in mine hand, Versículo 4, porque el día de la venganza está en mi corazón, and the day and the year of my redeemed is come. y el año de mis redimidos ha llegado. Brothers and sisters, God is the one that knows exactly the year when it's Hermanos, Dios es el que sabe exactamente qué año, going to happen. en qué año esto va a suceder. Therefore, he wrote that scripture in such a way, I've trodden it alone. Por eso le escribió esa escritura de una manera muy específica, donde dice, porque yo he pisado solo el lagar. And my brothers and sisters, we see it says, and I looked. Brothers and sisters, Versículo 5 dice, y miré. this is the Spirit of God that is talking. Hermanos, este es el Espíritu de Dios hablando. And I looked. Miré, And we also must look y nosotros también debemos de mirar through the scriptures with a través de las escrituras, God. juntamente con Dios. And there was none to help. Y no había quien ayudara. Brothers and sisters, Israel wants to be with friends with everybody. Hermanos, Israel quiere ser amigo de todos. Brothers and sisters, they don't have an appetite for a war. Ellos no tienen un apetito para la guerra. No, brothers and sisters, because they can see how they're being encircled by the different enemies. Porque ellos pueden ver cómo están siendo rodeados por todos esos diferentes enemigos. But the scriptures tell us, I looked. In other words, brothers Pero la escritura aquí nos dice, miré. Eso significa, en otras palabras, and sisters, as God looks at the Middle East, que conforme Dios está mirando al Medio Oriente, He can see what they are concocting at this moment. We'll read Psalm 83 in a moment. Él puede ver lo que esos enemigos están están tramando. Y vamos a leer un salmo más adelante. But it says right here, I looked and there was none to help. Aquí dice, miré y no había quien ayudara. Brothers and sisters,
without the evacuations took place hermanos, con esas evacuaciones tomando lugar in Afghanistan. allá en Afganistán. And my brothers and sisters, what is going on? ¿Y qué es lo que está pasando? We know, brothers and sisters, nations are beginning to feel that they cannot depend on the mighty superpower of the United States of America. Las naciones están comenzando a darse cuenta que ya no más pueden depender de ese poderío que tenían los Estados Unidos de América. In the past, she's done a splendid job. En el pasado, ella fue una nación que hizo un trabajo fantástico. She's, brothers and sisters, helped nations, as we know. Esa nación ayudó a muchas otras y ya lo sabemos. But we are moving in time, brothers, where scripture has to be fulfilled. Pero nos hemos movido hacia un punto en el tiempo donde la escritura tiene que ser cumplida. Because if there was any nation that could have helped Israel when this war is going to be fought, Porque si hay una nación que pudiese ayudar a Israel cuando esta guerra comience a ser peleada, it would be the United States of America. esa nación serían los Estados Unidos de América. But the scriptures tell us, Pero las escrituras nos dicen, and as the United States is changing its policy, y como ahora hemos visto que los Estados Unidos de América han cambiado sus pólizas, sus políticas, we see how scripture is now getting ready to be fulfilled. podemos darnos cuenta cómo la escritura está comenzando a cumplirse. I looked and there was none to help. Miré y no había quien ayudara, And I wondered y me maravillé that there was none to uphold. que no hubiera quien sustentase o quien se levantase, dice en inglés. Brothers, nobody stood up Hermanos, nadie se levantó for the nation of Israel. por esa nación, para defender esa nación de Israel. Brothers and sisters, how critical and how beautiful and how clear Qué tan crítico y qué tan hermoso y qué tan claro is the scriptures. son las escrituras. When we can see, brothers and sisters, Israel needs the help Hermanos, cuando podemos ver que Israel necesita esa of ayuda the United States of America, de los Estados Unidos de but the América, soldiers are being exited and pero sabemos que esos soldados están siendo sacados, taken away. Brothers and se los están llevando de esa área. sisters, because scripture has to be fulfilled. ¿Por qué? Porque la escritura tiene que ser cumplida. The Bible says, therefore, mine own arm. What is the arm of God? Y luego continúa diciendo, y me salvó mi brazo. ¿Cuál es ese brazo de Dios? That is the power of God. That's the Ese es el poder de Dios. virtue. That's the character. Esa es la virtud, el carácter Jehovah Sabaoth de Jehová Sabaoth. is, brothers and sisters, a God of war, Él es un Dios de guerra también, as it says in the scriptures. así como nos dicen las escrituras. Mine own arm brought salvation unto me, and my fury Y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. it upheld me. In other words, brothers and sisters, En otras palabras, hermanos, God, He does not fight for anyone. He does Dios no va y pelea por cualquier persona. not scare for anyone. Él no va y se atemoriza de cualquier persona. But remember, Israel is Jehovah's wife. Pero recuerden, Israel es la esposa de Jehová. Brothers and sisters, and you know what takes place in the natural Y usted sabe qué sucede en lo natural. when anyone doesn't help and wants to fight at his wife. Cuando alguien se aproxima y quiere pelear con su esposa. Brothers and sisters, therefore we have to realize Por lo tanto, tenemos que darnos cuenta God put his wife away for a short space of time. de que Dios puso a un lado a su esposa por un tiempo corto. He did not, brothers and sisters, cancel her. Él no la canceló completamente. He just put it away. Él simplemente la puso a un lado. But now he's warming up to her and bringing her back Pero él ahora está mirándola nuevamente. Él quiere traerla una vez más de regreso hacia él. into the land. Él quiere que ella recupere esa tierra. And when the world's supposed to stand for her, Y cuando el mundo se supone que debe de pararse por ella, there's no one going to stand when this war takes place. la Biblia nos dice que no hay nadie quien la vaya a defender cuando esta guerra comience. And that is the time
God is going to show his arm, meaning he's going to fold Y este es el tiempo cuando Dios va a mostrar el poder de su brazo. up his sleeves and Él se va a doblar esas mangas de sus brazos show his muscular arms y Él va a mostrar esos brazos musculosos o fuertes to deliver Israel. para venir a liberar a Israel. And so it's important to see how beautiful there was none to help. Entonces es importante ver qué tan hermoso es esto, cuando dice no había quien ayudase. Now, my brothers and sisters, Brother Jackson talked about it. Ahora, el hermano Jackson habló de esto, But brothers and sisters, we're living in 2021. pero nosotros ya estamos viviendo en el 2021. When he talked about it, there were still soldiers in the Middle East. Cuando él habló de estas cosas, aún había soldados allá en el Medio Oriente. Brothers and sisters, but we are living in the time where we see it being evacuated. Pero ya estamos viviendo en un tiempo donde hemos comenzado a ver esas evacuaciones. This is Brother Jackson's word. Estas son las palabras del hermano Jackson. This is what the scripture says, and I Bueno, aquí arriba es lo que la escritura dice, y miré y no había quien ayudase. looked and there was none to help. This tells you Y luego el hermano Jackson dice, esto le hace saber a usted the United States, que los Estados Unidos, which has given to Israel for the past 50 years, que le ha dado a Israel por los últimos 50 años, money, military dinero, 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 equipment, y equipo militar and other things. y otras cosas, But she is going to be in a bad situation pero ella se va a encontrar en una situación muy mala when this develops. cuando esto se desarrolle, se lleve a cabo. America is somehow going to be wrapped up in some kind of a conflict América va a estar ocupada en cierto conflicto that will keep her from being able to help. que va a prevenir que ella pueda ayudar a Israel. Brothers and sisters, when we look at what is taking place at the moment of time, Hermanos, si nos ponemos a ver lo que está sucediendo en este tiempo, brothers and sisters, we have to say, though these words are not scripture, but they are very prophetic, brothers and sisters, that tenemos que decir que estas palabras que acabamos de leer, aunque no salieron de la escritura, pero sí son palabras proféticas, America has spent almost 82 billion, brothers and sisters, of weaponry that she's left behind. nos damos cuenta que los Estados Unidos de América dejaron 82 billones de armamento ahí, simplemente lo abandonaron. Almost 1 to 2 trillion in the past 20 years in Afghanistan. Quizás creo que han invertido hasta 2 trillones allí, habían invertido en Afganistán. She hasn't got the appetite to stay anywhere. Y aún con todo eso, ella perdió el deseo de quedarse. And brothers, the nations have become emboldened. Y las naciones se han vuelto más audaces. China, Ahí está China, brothers and sisters, Hamas, Iran, Hamas, Irán. brothers and sisters, and now they know that Israel will find it difficult for anyone to help her. Y ahora ellos se han dado cuenta que Israel está en una posición difícil donde nadie la va a querer ayudar. It doesn't mean this all happens in a single day, Ahora yo no estoy diciendo que esto va a suceder en un solo día, but we see the help beginning to dwindle, and pero estamos viendo cómo la ayuda está disminuyendo cada vez más. from the graph we realize Y de esa gráfica que les mostré nos podemos dar cuenta Israel will have to stand alone, but she will not be alone. que Israel va a tener que pararse por sí sola, pero eso no significa que ella va a estar sola, Because the word of God says, I declare the end from the beginning. porque la palabra de Dios dice que Él ha declarado el fin desde el principio. So we see, brothers and sisters, that these words are spoken. Y podemos ver cómo estas palabras fueron habladas. This tells you from this chart, Esto nos dice, al ver esta gráfica aquí, the United States has given to Israel for the past 50 years, que los Estados Unidos le habían dado a Israel por esos últimos 50 años money, military bastante dinero y equipo militar equipment, and other things. y otras cosas. She's going to be in a bad situation when this develops,
Y aquí el hermano dijo, Israel se va a encontrar en una situación bastante mala cuando esto comience. America is somehow going to be wrapped up in some kind of a conflict Y América va a estar envuelta en cierto conflicto that will keep her from being able to help. que va a prevenir que ella pueda ayudarla. Brothers and sisters, from the way we see it, 20 years has passed in Afghanistan. De la manera que vemos esto, hermanos, ya han pasado 20 años desde que ellos estuvieron allí en Afganistán, los Estados Unidos. My brothers and sisters, that doesn't mean she may not have any other small minor conflicts, but brothers and sisters, Y eso no significa que ellos no vayan a tener otros pequeños conflictos, what we see now is a biblical conflict pero lo que estamos leyendo aquí, esto se trata de un conflicto bíblico to take place in the Middle East, que va a suceder allá en el Medio Oriente. and Israel, America, financial wise, she may not have the money. Y América, quizás de una manera financiera, no vaya a tener los medios para ayudar, To put in or the appetite to o quizás no tenga ya el apetito help the nation of Israel. para querer ayudar a la nación de Israel. So, brothers and sisters, we can see once again from this graph Y aquí podemos ver una vez más en esta gráfica that, brothers and sisters, for the past, I would say, 10, 15 years, que en los últimos 10 o 15 años, America, brothers and sisters, has helped Israel with all these soldiers in there. América había estado ayudando a Israel a través de todos esos soldados que ellos tenían en esa área. But she began to make a withdrawal, and today, Pero ella ha comenzado a salir de ahí. Y el día de hoy, 2020, el año 2021, coming into 2021, she has now changed the policy perdón, el año 2020, entrando al 2021, fue cuando cambiaron esa póliza, that soldiers will no more be in combat de que ellos ya no más iban a tener soldados listos para el combate in these other areas. en estas otras áreas. But brothers and sisters, they'll come back home as Y ellos han regresado a casa. they've come back from Afghanistan, and Y ellos han empezado a salir de ahí de Afganistán. no doubt it'll slowly come back from other nations. Y sin duda alguna ellos también van a empezar a regresar de otras naciones. And my brothers, Israel will be left alone, and that Y ahí va a estar Israel, completamente sola. scripture will be fulfilled. Y esa escritura va a ser cumplida. So I'm going to go a little fast now, Ahora voy a ir un poco rápido. and I will tread down the people in mine anger, and make them drunk in my fury, and I will bring down their strength to the earth. Y con mi ira hollé los pueblos, y los embriagué en mi furor, y derramé en tierra su sangre. My brothers and sisters, when that happens, Hermano, cuando eso suceda, we know, brothers and sisters, that miraculous war will take care of that. sabemos que eso se va a cumplir con esa guerra milagrosa. The reason being, brothers and sisters, there is a holy spot Y la razón por la que esto va a suceder es porque ahí se encuentra un lugar santo in Israel that en Israel, has to come fully sovereignly into the hands of the Jewish nation. que tiene que convertirse en una tierra soberana completamente que le pertenezca a Israel. And that also parallels the bride of Jesus Christ. Y eso también es un paralelo con la novia de Jesucristo. Brothers and sisters, so we have to believe, Entonces tenemos que in creer order to stand for truth, que para que podamos pararnos por la verdad, there will be many of these parallels taking place. aquí van a estar todos estos ejemplos paralelos que se van a cumplir. But we will enter into Isaiah 52:8, Pero vamos a entrar también a Isaías 52:8, where there will be a ministry, brothers and sisters, seeing eye to eye, because donde la Biblia dice que habrá un ministerio que se mirarán a los ojos el uno al otro, they also have to come to that spot, porque también nosotros tenemos que llegar a ese momento. that holy spot in the scriptures, Ve ese lugar santo en las Escrituras, which is spiritual Mount Zion. que ese es el monte Sión, pero espiritual. And my brothers and sisters, they will see eye to eye. Y allí esos ministros se van a poder ver ojo a ojo. They will not play with the scriptures. They will not be scared of what God has opened up to them. Ellos no van a estar jugando con las Escrituras y tampoco van a tener miedo de hablar lo que Dios les ha mostrado. And my brothers and sisters, they will be still anointed by Ellos van a estar that ungidos flying eagle, as por esa unción del águila volando. God paints more
and more of His Word, entre más Dios les muestre esa fotografía. they will not discard what Brother Branham has said or Brother Jackson has said, Y ellos no van a hacer un lado lo que el hermano Branham dijo o lo que dijo el hermano Jackson, but they will see how God has given more for this hour of time, pero ellos van a poder ver cómo Dios está dando más cosas para este tiempo. and they will thank God for the fresh manna. Y ellos van a estar agradecidos con Dios por ese maná fresco. My brothers and sisters, they will not speculate with the Word of God. Y ellos no van a estar especulando en cuanto a la palabra de Dios, que si es esto o aquello. will thank God for the hour. Ellos simplemente le van a dar gracias a Dios por esa hora. When the Word of God said there, none will stand. Cuando la palabra de Dios dice que no hubo quien se parase por ella. Brothers and sisters, Brother Jackson could see Allí el hermano Jackson pudo there ver may be some kind of a conflict, que quizás existía algún tipo de conflicto that the United States would be wrapped en el cual estaba envuelto los Estados Unidos de América. up with. But today we see how they changing the policy. Y el día de hoy hemos empezado a ver cómo ellos han cambiado esas pólizas que tenían en cuanto al ejército. And my brothers and sisters, that should bring a spark of hope and excitement Y eso debería de darnos un poco de esperanza to a bride of Christ. y una emoción grande para la novia de Jesucristo, Our scripture is being fulfilled on al poder ver cómo la escritura se está cumpliendo ground. aquí en la tierra. Brothers and sisters, Isaiah 63:7 says, after Ahora Isaías 63:7 dice, that, we see how Israel, brothers and sisters, is now being warmed out by God. God knows. aquí podemos comenzar a ver cómo Israel está siendo juntado por Dios. It says, I will mention the loving kindness of the Lord Versículo 7 dice, de las misericordias de Jehová haré memoria, and the praise of the Lord, according to all that the Lord had bestowed on us, de las alabanzas de Jehová, conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, and the great goodness towards the house of Israel, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, which he had bestowed on them according to his mercies, que les ha hecho según sus misericordias, and according to the multitude of his loving kindness. y Brothers, según la multitud de sus piedades. when the world is going to stand back, Hermanos, cuando el mundo se va a echar hacia atrás, and when the world is going to think nobody is going to come to the rescue, y cuando el mundo piense que nadie va a venir a rescatar, we see God's heart nosotros podemos ver el corazón de Dios, is forwarded, brothers and sisters, with lovingness and kindness ese corazón tan lleno de amor y misericordia y bondad and mercies towards the nation of Israel. hacia la nación de Israel. So, all of that is important. Entonces todo esto es importante saber. Therefore, we can say, brothers and sisters, the nation of Israel will not forget Jerusalem, neither will God forget. Y sabemos que la nación de Israel no se va a olvidar de Jerusalén, y mucho menos Dios se va a olvidar de Jerusalén. That is why the psalmist David said in Psalm 137, Por eso David dijo ahí en el Salmo 137, if I forget you, O Jerusalem, let my right hand forget its skill. si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. If I do not remember you, let my tongue cleave to the roof of my mouth. Mi lengua se pegue a mi paladar si de ti no me acordare. If I do not exalt Jerusalem above my chief joy. Si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Brothers and sisters, imagine Hermanos, imagínense, the Christian world supposed to be standing with Israel. a ese mundo cristiano que se supone que debería estar parándose con Israel. Brothers and sisters, at this time, they shouldn't be making their exit out of the Middle East. En estos momentos ellos no deberían de estar saliendo de ahí del Medio Oriente. They should say that Jerusalem is a protected Christian place. Ellos deberían decir que Israel es un lugar santo, protegido. But brothers and sisters, scripture has to be fulfilled. Pero la palabra de Dios tiene que ser cumplida. And we have to believe Y tenemos que creer by the time this war is going to take place, que para el momento cuando esta guerra comience, brothers and sisters, the nations as well as
America, las naciones y también América, brothers and sisters, she will have a policy that she is no more in a combat frame of thinking. ellos iban a salir con esta póliza política, que ellos ya no están con una mentalidad de querer hacer guerra. Brothers and sisters, and that is now 2021, Y eso está sucediendo ahora en el 2021, the way she has now made a policy. de la manera que ellos han creado esa póliza. So we see, brothers and sisters, because of that policy, this place, Bosra, Y por causa de esa póliza, aquí este lugar de Bosra, the capital, brothers and sisters, of, I would say, Edom, la capital de Edom, at that time, en aquel tiempo, brothers and sisters, Israel is no doubt going to go in there, and the Spirit of God y sin duda alguna Israel va a entrar hasta allá, va a ir hasta allá. Y el Espíritu de Dios shows in Isaiah 63 that he's nos muestra ahí en Isaías 63, coming from Bosra. dice que Él viene desde Bosra, And really at that time, brothers, there's nobody there wanting to stand for the nation of Israel. y en aquel tiempo no va a haber nadie quien quiera pararse a favor de la nación de Israel. For he said, surely they are my people, children that will not lie. So he was their savior. Brothers and sisters, that Versículo 8 de Isaías 63 dice, porque dijo, ciertamente mi pueblo son, hijos que no mienten, y fue su Salvador. is why God will stand with Israel. Este es el motivo por el cual Dios se va a parar con Israel. Because it says, they are my people, they are my children. Porque Él está diciendo, estos son mi pueblo, son mis hijos. And my brothers and sisters, so he was their savior. Y por lo tanto, Él fue su Salvador. That means he was their singular savior. When En otras palabras, dice que fue su Salvador, singular, solo Él. Israel comes to know, they're not going to say this, that, or the other. They'll be thankful. Cuando Él venga a salvarlos, ellos no van a ponerse a discutir esto o aquello, no, ellos van a estar agradecidos. To what all the other nations have done in time. También por lo que las otras naciones han hecho en el tiempo, a tiempo My atrás. brothers and sisters, when nobody stood with her, Pero cuando nadie se pare con ella, con la nación de Israel, it will be Jehovah God, and va a ser Jehová he Dios, will have his angelic hosts y Él va a tener esos ejércitos celestiales, anointed to do the work. que van a ser ungidos para que lleven a cabo ese trabajo. And we know, brothers and sisters, they will know that. It says in E Israel se va a dar cuenta de eso, ella va a saber. all that affliction, he was afflicted, Dice, en toda angustia de ellos, Él fue angustiado, and the angel of his presence y el ángel de su faz lo salvó. En inglés dice, el ángel de su presencia lo salvó. It's God's angel, Michael's angel, will Este es el ángel de Dios, este es el ángel Miguel, convey that presence of Jehovah God, the angel of que va a mostrarles esa presencia de Jehová Dios. his presence, save them in his love and his Dice, el ángel de su presencia lo salvó, en su amor y en su clemencia lo redimió. pity. He redeemed them, and he bare them and carried them all the days of old. So God is Y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. looking back and seeing that. So we can Ve, Dios está hablando de esto. say, even in our lives, in all our afflictions, Y podemos aplicar esto también a nuestras vidas, aún en todas nuestras aflicciones. many are the afflictions of the children of God. La palabra de Dios dice que muchas son las aflicciones de los hijos de Dios. God is afflicted with our afflictions. In other Ve, Dios se aflige con nuestras aflicciones también. words, he walks with us and he talks with us. En otras palabras, Él está ahí presente con nosotros, Él habla con nosotros. And his presence remains with us. Y su presencia permanece con nosotros, Brothers, from beginning to end. desde el principio hasta el fin. And we know that God will guide and lead his people forward Y sabemos también que Dios va a guiar y va a llevar a su pueblo hacia adelante. and onwards. Then he remembered the days of old, Moses and his people saying, Versículo 11, pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo, where is he that brought them up out of the sea with the shepherd of his flock? ¿dónde está el que les hizo subir del mar como
con el pastor de su rebaño? Where is he that put his Holy Spirit within them? ¿Dónde está el que puso en medio de él su Santo Espíritu? Brothers, that's how people will talk Así es como las personas van a hablar about the nation of Israel. acerca del pueblo de Israel. Brothers and sisters, we know when nobody is going to be around, Pero sabemos que cuando nadie más vaya a estar ahí alrededor, God is going to be there and he will do miraculous things. Dios es quien va a estar ahí y Él va a hacer cosas milagrosas. That led them by the right hand of Moses with his glorious arm, El que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria. dividing the water before them to make himself an everlasting name. Brothers, El que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo. that's what God is getting prepared to do in front of us. Hermanos, esto es lo que Dios está preparando para hacer enfrente de nosotros. That is what Rahab the harlot said. Por eso Rahab, esa ramera, les dijo, Said, when we heard what you did at the Red Sea, our hearts were turned to water. cuando escuchamos lo que sucedió con el Mar Rojo, nuestros corazones se derritieron como agua. Brothers and sisters, so we can see that. So we're going quickly in Psalm 83 Entonces vamos rápidamente hacia el Salmo to 83. conclude, and we're going to read this fast. It says, keep Ya para terminar pronto, y luego ahí dice, not thou silent, O God, hold not thy peace, and be not still, O God. cántico, Salmo de Asaf, oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto. Brothers and sisters, why does God not have to be still? ¿Por qué ahí dice que Dios no se quede quieto? Because, brothers and sisters, at that time, Israel is going to be all alone. Porque en aquel tiempo, cuando Israel se encuentre sola, The nations have changed the policy. esas naciones que han cambiado sus políticas, But yet, brothers, there has to be the holy spot got into the hands of the nation of Israel. There has to be a temple built. pero ahí tiene que haber un lugar santo que le pertenezca a Israel. Ellos tienen que construir un templo. And I would have to say more territory will have to be taken by the nation of Israel. Y también más territorio va a tener que ser tomado por la nación de Israel. And also a war will be fought. Y también otra guerra va a ser peleada. Brothers, that lets us know amongst the bride of Christ, Esto nos hace entender entre la novia de Jesucristo there will be a clarity of picture. If God can give que va a haber una fotografía bastante clara. such a clear picture at this time Y si Dios nos ha podido dar una fotografía tan clara en este tiempo for the nation of Israel, concerniente a la nación de why Israel, would God hold back something for the children of God? entonces ¿por qué Dios no mostraría cosas aún hoy a los hijos de Dios? Brothers and sisters, our God is a caring and a loving God. Nuestro Dios es un Dios bastante cariñoso, le importamos. Él está lleno de amor. No, we will not need all of this information when we go in the rapture, brothers and sisters. Y no, quizás no vamos a necesitar toda esta información cuando nos vayamos en el rapto, We need it today. We need the plan of God. pero no la vamos a necesitar en ese tiempo, justo cuando el rapto suceda. La necesitamos ahora, necesitamos conocer cuál es el plan de Dios. Open to us today, and Que ese plan se nos muestre el día de hoy. God is doing that by a ministry on the face of the earth. Y Dios está haciendo eso a través de un ministerio, el cual ha puesto Él sobre la faz de la tierra. They may not all see the picture at this precise moment, Quizás ellos no estén viendo toda la fotografía en este preciso momento 100%, but there should be a desire to al 100%, pero por lo menos debe de haber un deseo want to see the picture and de querer ver esa fotografía walk in the ways of God. y de querer caminar en en los mandamientos del Señor. Brother Jackson did a splendid work, El hermano Jackson hizo un trabajo muy espléndido, but if he was here today, pero si él estuviese aquí el día de hoy, I believe he would be better to yo creo que él aclararía muchas cosas, hablaría mejor. open up how, brothers, what is going on in the China Sea and what is happening.
porque él nos hablaría mejor de lo que está sucediendo allá en el mar de la China in Afghanistan and what y de lo que está sucediendo en is Afganistán happening in the Middle East. o las cosas que están sucediendo allá en el Medio Oriente. Brothers and sisters, he was a man that, brothers and sisters, we personally visited him in his home. Hermanos, él fue un hombre y nosotros lo visitamos a él personalmente en su casa. And we were having lunch, Un día nosotros estábamos teniendo una comida and he was not at the table. y él no se encontraba en la mesa. And, they didn't know where he'd gone. Ellos no sabían dónde él había ido. And so, brothers and sisters, Sister Jackson said, Entonces la hermana Jackson dijo, go in the television room and vayan a ese cuarto de televisión see if he's there. And when I went in there, y búsquenlo a ver si está ahí. brothers and sisters, he was folded legs, sitting down on the floor. Y cuando yo entré allí, él estaba con sus piernas cruzadas, estaba sentado en el piso Watching the news of that hour of time. y él estaba mirando las noticias de aquel tiempo. Brothers and sisters, it didn't take me much to realize Y no me tomó mucho el entender all that we've been hearing wasn't just coming from thin air. que todo lo que habíamos estado escuchando no solamente había salido de la nada. Brothers and sisters, he was a man who understood, and not only just understanding world events, Y él era un hombre que entendía no solamente los eventos mundiales, but he had a revelation of the scriptures. pero él tenía una revelación de estas escrituras. And the scriptures were there to be fitted for his day. Y las escrituras que él recibió eran las correctas, que encajaban durante su día. And today, we can even look at the conditions and see the scriptures. And Aún el día de hoy podemos ver las condiciones que existen y podemos voltear a ver las escrituras, la palabra de Dios. how wonderful it is to see how the graph can show by coming to 2021. Y podemos ver qué tan hermoso es, cómo esa gráfica nos ha mostrado que desde todo ese tiempo hasta que hemos llegado ahora al 2021, Basically, the United States of America's combat soldiers will all be gone. básicamente todos esos soldados de combate de los Estados Unidos de América van a salir completamente de ahí. Doesn't that let us know that ¿Que acaso esto no nos hace saber we are quickly and slowly, que lentamente, pero al mismo tiempo by rápidamente, God's grace, moving into that time and that hour? por la gracia de Dios, nos estamos moviendo hacia ese tiempo y esa hora? Brothers and sisters, we know Israel will have to move into Jordan when that takes place, brothers and sisters. Sabemos que Israel va a tener que moverse hacia esa área de Jordán cuando esta guerra suceda. And so we can keep our eyes on these things as well. Entonces debemos de mantener nuestros ojos abiertos en estas cosas. And more territory has to take place Y más territorio tiene que ser tomado or be taken in by the nation of Israel. por el pueblo de Israel. Psalm 83 goes on to say, for lo, thine enemies make a tumult, Salmos 83:2 dice, porque he aquí que rugen tus enemigos. and brothers and sisters, look at the chatter that is now from Hezbollah. Y en inglés dice, están haciendo un tumulto o... sí, están alborotándose. Hamas, Y mire lo que está sucediendo allá en el Medio Oriente hoy con Hamas. Iran, Ahí está Irán también. the Houthis, brothers and sisters, all in the Middle East, Todas estas áreas allá del Medio Oriente. brothers and sisters, it says they make a tumult, and they that hate thee have lifted up their head. Dice que ellos están comenzando a... en español dice rugir, en inglés dice a causar un tumulto. Dice, y los que te aborrecen alzan la cabeza. All of these things have taken place. Dice, porque aquí rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente. Since 1948, but brothers and sisters as a whole, Y sabemos que ellos han estado haciendo esto desde que Israel se convirtió en una nación, desde 1948. the completed picture Pero desde ese tiempo, la fotografía, toda la fotografía, is now in front of us. ahora está aquí ya enfrente de nosotros. They have said, come, Han dicho, venid let us cut them off from being a nation.
y destruyámoslos para que no sean nación, and that the name of Israel may be no more in remembrance. y no haya más memoria del nombre de Israel. Let them be confounded and troubled forever. Yea, let them be put to Porque se confabulaban de corazón a una contra ti, han hecho alianza. shame and perish. For they have consulted together with one consent. They are confederated against thee, brothers. That word Dice, y no haya, versículo 4, y no haya más memoria del nombre de Israel. confederate is not a small word. Hermanos, esa palabra del versículo 5 también, que dice, se confabulaban contra ti, esa no es una palabra cualquiera. There's a plan that they put together, Eso significa que ahí hay un plan, el cual ellos formularon. and that is why God has said in his word, Por eso Dios ha dicho en su palabra, as this time comes, que cuando este tiempo llegue, he's coming from Bozrah. Él va a venir desde Bosra. Brothers and sisters, and his garment is red. It's stained with blood. Y sus vestimentas se van a manchar de rojo. And the question is, why is it that way? Y la pregunta es, ¿por qué tiene que ser así? And brothers and sisters, he said there was nobody with me. Porque Él dijo que no había nadie junto con Él para ayudar. And he knew they were about to finish the nation of Israel. And as Y Él sabía que esas otras naciones estaban listos para ir a terminar con la nación de Israel. they say, not all, but the 144,000 and the women of Revelation 12, they represent, brothers and sisters, that end time portion. Y yo sé que no todos esos judíos de ahí, pero esos 144,000, juntamente con esa mujer de Apocalipsis, representan al pueblo de Dios. Of the wife of Jehovah. Ellos son esa esposa de Jehová. Brothers and sisters, and God will not just let it just be speculated what you do with those kind of that people. Y Dios no dejó esto al azar para ver qué va a pasar con esos individuos más adelante. For they consulted together Dice, porque se confabulaban de corazón a una. with one consent, they are confederated against thee. Contra ti han hecho alianza. The tabernacles of Edom and the Ishmaelites of Moab Las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas, Moab y los agarenos, and the Agarites, Gibal and Ammon and Amalek, the Philistines with the inhabitants of Tyre. Jebal, Amón y Amalek, los filisteos y los habitantes de Tiro. Brothers, you can take a map and you can see all of that Hermanos, usted puede tomar un mapa y puede ver todos esos lugares with the modern people there now, y lo puede comparar con las ciudades modernas que hay hoy. who said, let us take to ourselves the houses of God in possession. Versículo 12, que han dicho, heredemos para nosotros las moradas de Dios. So brothers and sisters, you can't place this some way prior in AD 70 because the house of God was still there. Hermano, usted no puede aplicar esto al año 1870, porque la casa de Dios aún se encontraba ahí, In Israel. allá en Israel. Brothers and sisters, you can't place it, I would say, in any time in the past 2,000 years. O usted no lo puede aplicar en cualquier año o tiempo durante los últimos 2000 años. But brothers and sisters, we can see now that as time is coming into being, Pero podemos ver el día de hoy que conforme el tiempo ha avanzado, they want to take this holy spot, this temple ground, ellos quieren tomar este lugar santo, ellos quieren tomar el lugar del templo. brothers and sisters, and they want to take it for the position. That is what they want. Y ellos quieren tomarlo para realizar esa posición. They don't want to say that this is a sovereign place for the nation of Israel. Y todas estas naciones de alrededor han dicho que ellos no quieren, nunca van a estar de acuerdo en decir que ese lugar es un lugar santo para el pueblo de Israel. As the fire burneth a wood, and as the flames Versículo 14, como fuego que quema el monte, set the mountain on fire, brothers, como llama que abraza el bosque. you can read in Zechariah 12, Hermanos, ustedes pueden leer en Zacarías 12, when the governors shall say in their heart que cuando los gobernantes digan en su corazón that Jerusalem must be inhabited with Jewish people, que Jerusalén debe ser habitada con gente judía, it says,
then the governors shall become like a torch. Dice que entonces esos gobernadores se convertirían en una antorcha In the midst of sheaves. en el medio de las gavillas. Brothers and sisters, and that's going to be the end result. Y ese va a ser el resultado final. So persecute them with thy tempest, and make them afraid with thy storm. Brothers and sisters, that will be Versículo 15, persíguelos así con tu tempestad y atérralos con tu torbellino. yet to see now. God creates conditions. Hermanos, usted tiene que entender que es Dios quien crea las condiciones. When he comes from Bosra and deals with what is going on there. Ve, la Biblia dice que Él va a venir desde Bosra y va a lidiar con lo que está sucediendo ahí. Fill their faces with shame. Versículo 16, llena sus rostros de vergüenza They may seek thy name, O Lord. Brothers, y busquen tu nombre, oh Jehová. all of this is not done Hermanos, todo esto no se ha acabado. because God is just wanting to destroy people. No solamente Dios vino porque Él quiere destruir a las personas, Brothers and sisters, he wants individuals to turn to God, sino que Él quiere que los individuos se vuelvan a Él, to be able to seek his face. para que ellos puedan buscar su rostro. And as we see what is happening across the lands, brothers, it's not to make us put our heads down and bow our heads and say, Y ahora que hemos visto todo lo que ha estado sucediendo en diferentes lugares, no solamente es para que nosotros agachemos nuestras cabezas y digamos, Lord, we don't know what is happening. It's oh Señor, no sabemos qué está pasando. to lift our heads No, al contrario, es para que levantemos nuestras cabezas and seek the face of the Lord. y para que busquemos el rostro del Señor. Because remember, brothers and sisters, Porque recuerden, these hermanos, things show us we're moving closer to that time and condition. todo esto es para mostrarnos que nos estamos acercando cada vez más a ese tiempo y a esas condiciones. That they may seek the name of God, not only they, Y aquí dice, para que busquen el nombre del Señor. but us as well. So, brothers and sisters, Entonces, hermanos, in our minds, en nuestras we should mentes set the parallels. debemos de ser capaces de ver ese paralelo. Jehovah, God's wife, La esposa de Jehová is Dios being brought back to Israel va a ser traída de regreso a Israel. after, for the number of years, she was put away. Por un número de años ella había sido puesta a un lado. Brothers and sisters, God is going to warm up to her. Y hermanos, Dios una vez más va a buscarla a ella. And my brothers and sisters, and the nations that are going to say things against Israel, Y todas esas naciones que van a decir cosas en contra de Israel, there's a plan in the Word of God. allí, para todo eso hay un plan allí en la palabra de Dios. Brothers and sisters, but the picture is thus, Pero la fotografía es esta, that brothers, there's going to come a time que va a venir un tiempo when, my brothers and sisters, the Bible says that Israel is going to be put in a very lonely situation. donde la Biblia nos dice que Israel va a ser puesta en una posición muy solitaria. And from the statistics and the Y de acorde a las estadísticas maps that are just shown, this could y con esas gráficas que les he mostrado, have taken place, brothers and sisters, in 2003. esto nos muestra que nada de esto sucedió en el 2003. Brothers and sisters, No pudo cumplirse en el when we went 2003, into Afghanistan and brothers and sisters, the Middle cuando ellos entraron allí a Afganistán, East, or even right till 2015, coming o aún hasta el año 2015. down, brothers and sisters, to 2020. Tuvo que llegar todo esto hasta el año 2020. We see today the United States of America has now changed policy. Y podemos ver cómo hoy los Estados Unidos de América cambiaron su política. Brothers and sisters, they're coming away, and they've come away from Afghanistan, and they'll surely come away from other nations they can be in. Y ellos se han salido de Afganistán y aún de otras naciones donde ellos estaban. And finally, brothers and sisters, Israel will have to realize Y finalmente Israel tiene que darse cuenta she will be able to defend herself on her own.
que ella va a tener que defenderse por sí sola. But we know, brothers and sisters, that Israel cannot on her own military just defend itself. Pero sabemos que Israel por sí sola, en cuanto a lo militar, no puede defenderse. It's God's power. That is Es simplemente el poder de Dios. why God said, there Por eso fue que Dios dijo, was none with me. no hubo nadie conmigo. And he bared his arm. Y él mostró su brazo, Meaning, brothers, it was his time. significando de que eso ya era su tiempo. That is virtue. That is the God, Jehovah Sabaoth. Que es ese poder, esa virtud de Jehová Sabaoth. That's the God, brothers and sisters, because he's the God of the armies. Ve, ese es el atributo de Dios, porque Él es el Dios de los ejércitos, Jehová de los ejércitos, Brothers of heaven. So we are de los ejércitos de los cielos. thankful to God as we look at conditions at the moment. Entonces le damos gracias a Dios por las condiciones que se están preparando en estos momentos. Brothers and sisters, we can say that to the bride of Christ, Y con eso podemos decir a la novia de Jesucristo his bride will be adorned with the revelated word of God. que su novia va a estar revestida de la palabra de Dios. God will take things out of the pages of his word. Y Dios va a sacar cosas de las páginas de ese libro. He will clear their understandings, brothers and sisters. Él va a aclarar los entendimientos de las personas. It doesn't mean that every single detail is fully cleared in their mind. Y no estoy diciendo que cada pequeño detalle va a ser claro en sus mentes. But this is what he's doing, and there must be a desire in our hearts. Pero esto es lo que Dios está haciendo hoy. Y debe de haber un deseo en las mentes de las personas. That is why, brothers and sisters, I've read those both quotations to make you realize Por eso yo leí esas dos declaraciones, para que usted se dé cuenta if, brothers and sisters, Brother Jackson was here today, que si el hermano Jackson estuviese aquí hoy, he would fully show you further to this hour él le mostraría aún a usted más claramente, más profundamente en esta hora, how things are on ground. qué cosas estaban sucediendo sobre la tierra. And my brothers and sisters, he will no doubt at this precise hour Y sin duda alguna, en este momento, en esta hora, él, el hermano Jackson, want to let the bride of Christ know how all these scriptures le hubiera gustado haberle mostrado a la novia de Jesucristo, enseñado acerca de todas estas are escrituras, fulfilled in his word. que cómo se estaban cumpliendo en este momento. And we are thankful that God is moving his bride further. Pero le damos gracias a Dios porque aunque el hermano no está, Dios continúa moviendo a su novia hacia adelante. Why there is a place, there is a holy spot, there is a Mount Zion, Porque ahí se encuentra un lugar santo, un lugar específico, un monte Sión, that the bride of Jesus Christ has to come to. a donde tiene que llegar la novia de Jesucristo. So we are a thankful people to be living at this hour, and I pray Entonces somos un pueblo agradecido de estar viviendo en este tiempo, y yo oro that every child of God across the lands will lift up their heads and para que cada hijo, hija de Dios, en cualquier tierra donde ellos se encuentren, ellos levanten sus thank cabezas God y le den gracias a for the Dios picture that He's got in His precious word. por esta fotografía que Él nos ha mostrado con su preciosa palabra. May we thank the Lord this morning. Démosle gracias al Señor esta mañana Let's bow for a prayer. y vamos a inclinar nuestras cabezas para orar. Heavenly Father, as we look to you this morning, Padre Celestial, conforme hemos venido delante de ti esta mañana, we are a thankful people to live at this hour, somos un pueblo agradecido de estar viviendo en esta hora, to see how the scriptures are coming to pass. al poder ver cómo estas escrituras se están cumpliendo. Lord, I pray for every child, Señor, yo oro por cada uno de tus hijos, wherever they can be, Lord. donde quiera que ellos se encuentren, Señor. Bless them, anoint them, Bendícelos, úngelos. open their eyes, let them see this picture, Lord. Abre sus ojos, Señor. Permite que ellos puedan ver esta fotografía. And Lord, help us, Y Señor, ayúdanos Lord, as we journey on, to conforme continuamos caminando en esta jornada, keep our eyes upon Thee. para que mantengamos nuestros ojos puestos en ti. We ask these mercies
in the name of Jesus Christ, Te pedimos estas misericordias en el nombre de Jesucristo and we thank you. y te damos gracias. Blessed be thy name. Que tu nombre sea bendito por siempre, oh Dios. Amen and amen. Amén y amén. Amen. May the Lord bless you this morning. Amén. Que el Señor los bendiga esta mañana.